es el tiempo de adorarle. ¿Cuántos venimos con un corazón dispuesto a adorar el nombre de Cristo Jesús? Amén. Adoramos, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos.
Amén, gloria a Dios. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
que te voy a encontrar. Le está diciendo a Moisés: mira, tú me dices saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Y escuchen lo que Jehová le dice: mi presencia te acompañará y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Inunde mi interior.
Gracias, Señor, por tu presencia, por tus promesas. Gracias, Señor, que cada persona que se ha reunido hoy a venir a adorarte, Padre, te damos la gloria en esta hora. Padre, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón y nuestras vidas. Te ruego que tú ministres a cada persona, jóvenes, Padre, adultos, a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome asiento por un momento. Quiero invitarlos a que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Este mes que viene, hermano, vamos a estar hablando mirando la venida que hace 2000 años Cristo vino a través de los lentes de los personajes principales de la Navidad. Este mes lo celebramos la Navidad, celebramos el día donde Cristo vino. En Gálatas, Pablo dice que cuando llegó el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo y se hizo hombre, en hecho de carne, y habitó en nosotros, dice también Juan. Pero esta mañana este mes quiero hablar de este avenimiento, y queremos aprender, hermano, a través de la palabra de Dios, qué nos enseña cada personaje. Cada uno de nosotros, cuando leemos historia, a veces los identificamos o los relacionamos, y hay ciertos personajes que los llama más la atención que otros. Y a veces los identificamos con ellos. Esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 1, el versículo 5 en adelante, vamos a ver uno de los primeros personajes que Dios usó para traernos su mensaje, para a anunciar, hermano, esto que estaba escrito años atrás. Yo quisiera que usted fuera a Lucas capítulo 1, versículo 5, mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar casi hablando de casi todo el capítulo. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer una parte, unos versículos. Y quisiera en esta mañana que miremos la historia de la llegada de nuestro Salvador a través de una familia con muchas desventajas. Una familia, hermano, que quizás posiblemente en la vista de cualquier otra persona no tenía esperanza. Pero esta es una historia de esperanza. This is a story of hope. Y esta familia es la familia de Zacarías, Elizabeth y su hijo Juan el Bautista. Así que vamos a leer. Y antes que leamos, quiero recordarle a usted algo. Quiero recordarles que, hermano, en el tiempo que Cristo vino, fue un tiempo fuerte, fue un tiempo para el pueblo de Israel. Habían pasado 400 años desde el libro de Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento que fue escrito. No se oyó, se escucha mucho, se dicen los estudiadores que hubo 400 años de silencio, donde no hubo una revelación, donde no hubo un profeta que se levantara. Dios hablaba de otra forma, pero no tan directamente como en el Antiguo Testamento. Y pasaron 400 años y en el Nuevo Testamento miramos cuando Dios empieza a anunciar al mundo. Y no solamente, hermano, anunciar, sino que decir que Él iba a venir, su Hijo iba a venir. Y lo hace en un momento crítico, un momento de oscuridad, un momento donde el pueblo de Israel está esclavo por el imperio romano. Y ellos están esperando un Mesías. Imagínense, 400 años esperando una palabra. No se escuchaba palabra de Dios. No había revelación, no había sueño, no había profeta, no había ni un libro que se escribiera. No se escribió. Malaquías y viene Mateo. Pero mire lo que pasa y vamos a ver la Navidad a través de los ojos de estos hombres, de los personajes principales. Este mes vamos a estar hablando de eso y hoy empezamos con una historia de esperanza, de la historia de este hombre que se llama Zacarías. ¿Está conmigo?
Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esta historia, y lo que me llama la atención, hermano, es lo interesante. Lo interesante de esto es que Dios no usó no usó a un religioso. Dios, hermano, no usó a una persona tal vez tan influenciante políticamente o un gobernador, sino que Dios se acerca a esta familia. Y esta es una de las familias donde tienen esta experiencia, donde son los recipientes, donde reciben este llamado. Yo me imagino que la razón por que Dios, personas que quizás no podíamos pensar, como los pastores que estaban allá aislados, como los magos que aunque eran influenciantes, pero estaban en otros países, viajaron tanto tiempo para venir. Y los religiosos, las personas que hubiesen estado, aún la Biblia llama de Simeón y Ana, que estaban esperando la venida del Señor, de Jesucristo, del Mesías. Pero Dios, miramos en este pasaje que hace uso de personas. Y yo creo que tiene una razón por qué lo hace. Es la razón que nos quiere decir la palabra de Dios, es que este evangelio y este mensaje, el mensaje de buenas nuevas, hermano mío, no importa a qué nivel social o económico, este evangelio, este mensaje es relevante a cualquier persona y ha tocado a personas, aún las personas que pensamos que no eran significantes. Lo primero que miramos este hombre es, miremos primeramente su personaje, miremos quién es este hombre Zacarías. Dice que era un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. David fue uno de los que estableció este sacerdocio. Estableció 24 y en el año se rotaban de diferentes sacerdotes, se rotaban, hermano, para poder ellos participar en el templo en la mañana, cuando había servicio y cuando una vez al año también. Y estos sacerdotes estaban dedicados al servicio de Dios. Ellos servían a Dios, servían a la gente. Traían, y en este caso Zacarías era una de las personas que traía, hermano, el incienso. Cuando habían sacrificio en el Antiguo Testamento, uno de los privilegios más grandes era encender ese incienso, porque era un aroma que se encendía para decir que ese era una ofrenda con este tipo de aroma que subía arriba para agradar a Dios. Pero mire lo que dice, era un sacerdote, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora, estas dos personas, siendo sacerdote, quiere decir que estaba apartado para el Señor. Elizabeth era también de las hijas de Aarón, quiere decir que venía también, hermanos, de Aarón eran los sacerdotes, de ahí donde venían, eran unas personas directamente establecidas para servir al Señor. Pero mire lo que dice en el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. No solamente su histórica familiar y de su descendencia venía de buena familia, sino que eran unas personas piadosas. Eran unas personas que servían a Dios, eran justos delante de Dios. En otra persona tenían una buena relación con Dios. Las personas podían ver que ellos agradaban a Dios. Su deseo, su objetivo era agradar a Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Wow. Eran unas personas que seguían la ley, las instrucciones. Eran unas personas, hermanos, que vivían para Dios. Eran rectamente, eran unas personas rectas ante la presencia del Señor, servían al Señor y su deseo era agradar a Dios. Nuestro deseo debería y debe de ser
vivir para agradar a Dios. Eran justos delante de Dios, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Venían y tenían su vida espiritual, era una vida disciplinada. Unas personas que servían, eran rectas, aquí dice justos, recta delante del Señor. Pero mire algo que tenían ellos. Y aquí donde yo he titulado esto, una historia de esperanza, a story of hope. Versículo 7 dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dos cosas que miramos aquí. No tener hijos en el Antiguo Testamento, hermano mío, para los judíos eran como que estuvieran bajo una maldición. Eran como que Dios los rechazaba. Era una persona que no encajaba en la sociedad. Porque ser estéril en este tiempo, o sea, cuando una mujer tenía un hijo, esta mujer decía, Dios, soy favorecida delante de Dios. Tengo el favor de Dios, porque Dios me ha dado el privilegio de concebir un hijo. Una mujer en este tiempo que tuviera hijos era una alegría, era algo que celebraban. A no tener hijos era lo opuesto. Es una persona quizás rechazada, mirada, quizás que no, Dios no se acordaba de ella, de que ellos estaban bajo el juicio de Dios. Y es más, para algunos judíos lo rechazaban de sus círculos, porque era una persona que no tenía hijos. Uno, segundo, no solamente eso, sino que ya habían llegado a una edad donde ellos estaban ya grandes. Aquí dice que no tenían hijos, pero también dice que ellos ya estaban en una edad avanzada. Ya no tenían esperanza de tener hijos. Ya quizás se habían llegado el momento que ellos decían, pues ya pasó, ya no podemos, ya no hay esperanza. Esto eran unas personas, y esto es lo que quiero enfatizar y quiero que me ponga atención. Eran unas personas que servían a Dios, eran unas personas piadosas, eran unas personas que obedecían las ordenanzas de Dios, eran unas personas que tenían una relación con Dios, pero eran unas personas que tenían problemas. Tenían problemas humanos. El problema humano que ellos tenían es que no podían tener hijos. Y no tener hijos significaba que ellos estaban quizás frustrados, que ellos estaban pensativos, que esa idea, que esa mentalidad, que ese deseo de tener hijos no se le había cumplido, que eso que deseaba más Elizabeth no podía tenerlo, concebir, no podía concebir, y era algo que quizás se despertaban, se acostaban, y mientras pasaban los años, pasaba el tiempo, ellas estaban en un momento. Ahora, no solamente el pueblo de Israel, los judíos, estaban en un momento de oscuridad y sin esperanza, sino que el sacerdote, este hombre que era apartado para el Señor, este hombre que servía al Señor y que servía al pueblo, esta mujer que venía de la descendencia de Aarón, estas personas que servían a Dios con corazón. Hermano mío, estas personas tenían también un momento que estaban pasando de oscuridad y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza que iban a tener hijos. Porque la Biblia dice que ya estaban avanzados de edad. Número 2, no solamente eso, sino que ya estaban estériles, no podía, ya estaban, quizás habían perdido ya esa idea. Pero en este momento, cuando ellos estaban así, donde no hay esperanza, donde posiblemente estaba todo oscuro, mire lo que pasa. El versículo 8 los llama la atención, porque dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el sacerdocio del Señor, entrando en el santuario del Señor. Estos sacerdotes se tomaban una rotación. Mientras este hombre estaba luchando quizás con esto, que quizás ya no vamos a tener hijos, ya estamos avanzados de edad. Algo que me llama la atención, que este hombre continuaba siéndole fiel a Dios. Continuaba sirviendo al Señor. Continuaba, hermano, quizás en medio de estas dificultades, de esta circunstancia, él continuaba
adorando a Dios. Ahora, es difícil y es fuerte cuando nosotros estamos en problemas y servir a Dios a veces. Humanamente, hermano mío, es muy fácil posiblemente adorar a Dios cuando todas las cosas van bien. Cuando tenemos salud, cuando somos promovidos en nuestro trabajo, cuando toda persona los quiere, cuando toda persona los felicita por toda cualquier cosa. Pero se toma de una madurez cristiana cuando nadie te quiere, cuando tú tienes que trabajar y estás en ese trabajo y deseas quizás salirte de ese trabajo, pero no te sale porque lo necesitas. Posiblemente el patrón no te quiera, o posiblemente el doctor te ha dado malas noticias, posiblemente tus finanzas no están bien, tu salud no está bien. Se toma otro tipo de actitud y otra madurez para adorar a Dios. Y eso es lo que aprendemos en este momento, en este hombre Zacarías. Que aún en medio de las dificultades y en medio de los problemas, él continuaba adorando a Dios y sirviendo a Dios. Era un adorador. Él continuaba, dice, ejerciendo el sacerdocio. Ahora, eso es una. Mira, otra cosa que quiero decirle. Es que esto eran 24 diferentes personas de sacerdocio. Dice aquí, conforme a la costumbre. En otras palabras, David estableció estos 24 grupos de sacerdotes. Que una vez al año ellos se rotaban, una o dos veces de este grupo. De estos 24 grupos, una de esas personas podía ofrecer este incienso, podía venir, le tocaba y era, hermano mío, en realidad es como cuando nosotros ponemos el nombre de una persona y la ponemos en un sombrero, lo ponemos en un contenido y lo sacudimos y lo sacamos el nombre. No había la forma que él podía tomar esta posición o que llegara a su lugar, según dice algunos escritores, comentaristas, que en cada una de estos grupos de personas habían 1000 sacerdotes, a lo mínimo 1000 sacerdotes en cada uno de estos grupos. ¿Qué le quiere decir con eso? Que para que le tocara a este hombre, a Zacarías, su oportunidad, su turno, estaba una en 1000 veces. 1 out of 1000 times. Ahora, él no le tocó por suerte. Aquí dice que, pero era algo que le tocó, dice, era una forma de escoger a las personas. Pero yo creo, y la Biblia dice, y la Biblia lo enseña en esta mañana, yo creo que Dios estaba obrando en él. Mire, el nombre de Zacarías quiere decir Dios se recuerda. Zachariah means God remembers. El nombre de este hombre, mientras habían pasado todo este tiempo de edad, mientras habían pasado quizás momentos de frustración, llegó un momento donde Dios lo promovió, donde Dios lo escogió. ¿Está conmigo todavía? Donde Dios lo seleccionó. Uno entre 1000 personas. Dios dijo, ahora te toca tu turno. Ya has estado esperando mucho tiempo. Quizás ya has estado frustrado. Quizás ya has estado orando. Ya quizás has pensado que me he olvidado de ti. Pero Dios le dijo, ahora te voy a demostrar que no me he olvidado de ti. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros, y algunos de los que están sentados aquí, están en este momento quizás diciendo, Dios, quizás te he olvidado de mí. Dios, quizás no me estás escuchando. Señor, no encuentro salida. Pero en este momento dice que conforme al orden de su clase le tocó a él, conforme a la costumbre de los sacerdocios, y le tocó y vino él. El versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, ¿qué? Sido oída. Lo que tú estabas pidiendo ahora ha llegado. A veces Dios trabaja, hermano, no en el tiempo que nosotros queremos. A veces Dios trabaja en el tiempo que Él quiere trabajar. Muchas veces nosotros lo impacientamos. Imagínense cuánto tiempo este hombre pasó esperando por un hijo.
esta mujer Elizabeth por un hijo. Mucho tiempo quizás ellos pasaron diciendo: Señor, ya no me escuchaste, ya estoy viejo. Mi esposa está estéril, todavía no has hecho un milagro. Pero yo creo que Zacarías se recordaba de Raquel. Yo creo que Zacarías se recordaba de estas otras mujeres del Antiguo Testamento que aunque eran estériles, Dios, yo creo que Zacarías y Elizabeth tal vez tenía en su mente el pensamiento que Sara, Dios se le apareció también a ella. Que quizás Dios le habló a ella y aunque estaban estériles, tal vez Elizabeth todavía tenía alguna, no miramos aquí, ella no está en este cuadro, en esta historia, ella no sale aquí, ella sale aún ya en el capítulo, versículo 39 en adelante, aparece Elizabeth, pero aquí solo la historia se narra en este hombre, que su nombre quiere decir Dios se recuerda. Y esta mañana yo quiero decirle a usted, esta es una historia de esperanza, this is a story of hope. Esta es una historia que nos dice a nosotros que aún a veces en nuestras frustraciones, aún en los momentos difíciles, esta historia nos recuerda que para Dios usted no está olvidado. Para Dios usted está en sus pensamientos. Nosotros estamos en sus pensamientos. Y aún en las circunstancias, los problemas, en la situación que pasemos, Dios está pensando en usted. Tal vez no es el tiempo donde nosotros queremos, no es la hora, yo no sé cuántos años pasaron. Y vamos a ver lo que este hombre hace. El ángel le dice: ¿sabes qué? Tu oración ha sido oída, ha sido escuchada. Tú has estado pidiendo, pero ha venido un momento donde se escuchó tu oración. Y dice el versículo 14: y tendrá gozo. Aquí el versículo 3 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamar su nombre Juan. El versículo 14 dice: tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Recuerde que han pasado 400 años. Ha habido un silencio de Dios. Ha habido una oscuridad. No ha habido esperanza. Y de repente Dios se acerca a una pareja anciana que posiblemente ya no tenía esperanza. Ellos también físicamente ya estaban avanzados de edad. Quizás ellos ya habían perdido. Y ahorita lo vamos a ver. Ellos ya habían perdido quizá la esperanza. Qué bonito el Dios que usted y yo servimos. Que es un Dios de lo imposible. Un Dios que hace cosas imposibles posibles. Y para nosotros como seres humanos a veces miramos las cosas imposibles. Porque mire el versículo 15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y hará que muchos de los hijos de Israel, versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este es Juan el Bautista, este es el que está diciendo el ángel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero el versículo 18 nos da algo a nosotros. El versículo 18 nos dice que a veces como seres humanos, y esto es lo que pasa con este hombre. Este hombre quizás ya había perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque estaba pasando un momento duro, oscuro, sin esperanza. Pero el versículo 18, mire lo que dice. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Él le pregunta al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo. Para él la condición que él estaba era una condición crítica. Y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel. El versículo 19 lo dice el problema que había en su mentalidad. El problema de sus propias limitaciones. Es más, el problema que no creía lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios iba a hacer. ¿Ha llegado ese momento usted donde cree que las cosas son imposibles? Muchos de nosotros dudamos. Lo que estamos estudiando los miércoles. Hermano, muchos de nosotros el problema, uno de los pecados más grandes que nosotros tenemos es que a veces los preocupamos y la preocupación es pecado y los preocupamos porque queremos estar en control de las cosas.
y queremos a veces manipular las cosas. Y este hombre le dice, mire lo que dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he venido a hablarte. En otras palabras, le dice: yo soy un mensajero de Dios, yo estoy en la presencia de Dios, yo he venido de allá, Dios de allá me mandó específicamente a ti, en la condición, en la circunstancia, en la situación de desesperación, de oscuridad, sin esperanza. Yo he venido directamente a ti. Mire cómo Dios trabaja. Tan importante para todas las personas. Zacarías quizás no era importante. Había miles de sacerdotes, habían miles de religiosos. Escuche, habían miles de políticos, personas estudiadas, pero Dios se acercó y le dijo: de ti van a ser un hijo que va a presentar al Mesías al mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando llegó y presentó a Jesús, dijo: este es el Cordero. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el trabajo de Juan el Bautista. Y para eso Dios llamó a este hombre y vino a la vida de este hombre. Si algo en esta mañana quisiera que usted se recordara, es esto. Escuche. Si algo que quisiera que usted se aprendiera y se llevara con usted a su casa, es esto: Dios tiene el poder de obrar a través de nosotros, a pesar de los que creemos que es un problema. God has the power to work through us despite what we believe is a problem. Muchas veces nosotros pensamos que un problema es grande, pero Dios tiene el poder de trabajar aún en medio de esa circunstancia y trabajar con nosotros, a través de nosotros, aún cuando creemos que el problema es grande. Y Dios, aquí el ángel le recuerda: yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Tú que has estado pidiendo, tú que has estado desesperado, tú que has llorado, que ya no tienes esperanza, que estás en oscuridad posiblemente en este problema, en este aspecto, Dios me ha enviado a ti. Mire qué noticia. Y este hombre, en vez de regocijarse, en vez de brincar, en vez de salir corriendo, este hombre empieza a cuestionar a Dios. Y esta pregunta que este hombre le hace le cuesta algo. El versículo 20 lo dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esta mañana les dije a los hermanos: ¿cuántos de nosotros ponemos en time out a nuestros hijos? A veces los ponemos un momento y le decimos: ¿has hecho algo mal? Te voy a poner 3 minutos, 2 minutos en time out. Algunos tienen una que se llama thinking share. I'm gonna make you sit there so you can think about what you have done. Pero a este hombre Dios lo puso ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo puso Dios en ese time out? 9 meses. Imagínense 9 meses sin hablar. Muchos de nosotros fuera problema, ¿verdad? Siempre queremos hablar. Pero este lo puso 9 meses en silencio. Le dijo: ¿no creíste? Lo puso en silencio. Ahora yo quiero que vea algo. Yo quiero que vayamos conmigo al capítulo 50, versículo 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Ahora, esta gente sabía que si esta mujer estaba embarazada y había dado a luz a un hijo, era por la misericordia de Dios. El nombre de este hombre, Juan el Bautista, Juan es importante. El nombre de Elizabeth significa Dios hace un juramento. God makes an oath. God is an oath. Make an oath with me. El nombre de Elizabeth quiere decir Dios hace un juramento. Y aquí Dios le dice: los vecinos empiezan a ver que Dios había hecho una obra. Y aconteció al 8º día, versículo 59,
vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Esa era la costumbre. Pero respondiendo su madre dijo, le llamarán Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señales a su padre. Todavía estaba en time out. Todavía estaba en su lugar allí pensando. Entonces le preguntaron a su padre por señal cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Ya el tiempo se había cumplido por no creer a Dios. Se había cumplido y empezó a bendecir a Dios. Y se llenaron, miren, el versículo 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. 9 meses antes, nadie sabía nada de Zacarías, pues sus amigos sabían algo. Pero el vecindario no sabía nada. Y todos estaban con su tiempo tranquilo, con su vida tranquilo, hasta que Dios vino y interrumpió la vida de este anciano. Hasta que Dios vino e interrumpió la vida de esta pareja que estaban sin esperanza, que estaban avanzados, que estaba quizás en este aspecto en una oscuridad, sin esperanza. Ellos quizás estaban frustrados. Pero la Biblia dice que porque Dios se les vino a ellos, esto se divulgó, todas las personas sabían que era algo que Dios había hecho. La palabra, el nombre Juan, quiere decir Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Navidad nosotros celebramos cuando Cristo vino hace más de 2000 años. Pero yo te quiero decir algo que tenemos que tener cada uno de nosotros en mente de esto. Es que esta Navidad o el acercamiento empieza con este hombre, Zacarías. Esta buena noticia empieza con este anciano piadoso que servía al Señor, que en realidad en sí mismo tenía dificultades, tenía problemas, tenía algo, tenía un silencio, tenía un vacío y tenía un dolor. Esta Navidad empieza también con Elizabeth. Empieza con esta mujer que su nombre quiere decir Dios ha hecho un juramento. Y en este pasaje miramos que Dios le prometió a ellos y en su tiempo se cumplió. Esto también empezó con Juan el Bautista. Dios se acercó a esta familia. Y esta familia, yo creo que si esta familia estuviera en esta mañana aquí, los dijera a todos nosotros esta palabra. Los dijeran, ¿saben qué? Hay esperanza. Estas buenas nuevas que yo recibí hace 2000 años también se aplica a muchos de nosotros. Y esta historia que hemos leído y hemos estudiado esta mañana se aplica a muchas personas que todavía quizás en este momento, aunque puedan sonreír, aunque aparentemente todo el mundo piensan que están bien, que pueden funcionar, van al trabajo, hacen todas las cosas que deben de hacer, pero adentro de sus corazones, interiormente, adentro, quizás están sin esperanza. Y puede ser posible que usted venga a la iglesia, escúcheme. Puede ser posible que usted esté sirviendo en la iglesia, como Zacarías lo hacía en el templo. Puede ser posible que usted sea una persona temerosa del Señor, que usted es justo, irreprensible, cumple con todo lo que Dios le demanda. Pero puede ser posible que en su corazón o en su mente esté pensando, Dios me ha abandonado. Dios no se ha acordado de mí.
Posiblemente usted está diciendo, yo voy a la iglesia, pero las cosas no me están saliendo bien. No tengo esperanza. Esta mañana yo quiero animarte y te quiero decir que hay esperanza. Esas mismas palabras posiblemente pasaron en la vida de Zacarías, en la vida de Elizabeth. Y ellos nunca se imaginaron quizás que en un momento Dios iba a interrumpir su vida. Y de ese momento, cuando nadie pensaba que de esa familia iba a nacer Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, el que iba a introducir, y aquí en la Biblia dice el que iba a traer muchos hijos rebeldes de Israel, iba a regresar a los caminos de Dios, Dios le dio el privilegio